¿Cómo están, queridos amigos? Hoy les propongo alejarnos un poco del Paraguay, de Asunción. Vamos a ver qué es lo que pasó a partir del desarrollo, del progreso de Asunción. Y lo que tenemos que tener presente es que Asunción dependía administrativa y políticamente del virreinato del Perú, no tenía autonomía. En definitiva, había que hacer lo que les mandaba el virrey de allá arriba. También tenemos que tener presente que los españoles no fundaron Asunción donde quisieron, sino donde pudieron. Vale decir, el núcleo de desarrollo vecinal, ciudadano de esa ciudad fue exclusivamente porque se los permitió la etnia guaraní. Pero ya también hemos dicho que la riqueza de toda esa zona bañada por el río Paraná, Uruguay y el Paraguay más su enorme cuenca, la enorme riqueza está en la tierra y en el trabajo de la gente. O sea, para ganar un peso allá arriba, había que sudar, había que meter la azada en la tierra, plantar y cultivar. En cambio, en el Alto Perú, allá donde comenzaba el virreinato del Perú, en la ciudad de Lima, la cosa era distinta, porque también había que trabajar, pero la riqueza estaba en los metales, y los metales estaban básicamente en Bolivia, en la villa del Potosí, en esa ciudad que hoy es tan importante boliviana, Potosí. Los españoles, que juntaban la plata con pala, o sea, la plata me refiero al metal, ¿no? Y al oro también, lo juntaban con pala, hacían un viaje largo para llevarse ese metal a España. ¿Saben cómo hacían? En Lima cargaban los barcos, porque Lima tiene un puerto profundo. De ahí navegaban hacia arriba, hacia la zona de Panamá, digamos, donde es chiquito, donde México es chiquitito. Ahí cruzaban a lomo de mula y luego en el mar de las Antillas cargaban otra vez el barco, u otro barco mejor dicho, y de ahí se juntaban unos cuantos barcos para defenderse de los piratas y se iban con el botín extraído de las tierras americanas alegremente a llevárselo al rey de España, que por supuesto lo gastaba en política, en más poder, en conquistar, en fin. No se caracterizó por la investigación tecnológica el amigo español, como sí lo hicieron los ingleses muchos siglos más adelante. Bueno, lo cierto es que llevarse unos lingotes de plata de Potosí a España daba un trabajo importante. La otra forma de viajar no existía, no había manera, porque no había otro puerto. El otro puerto podía haber sido el de no había otro puerto, directamente de Potosí o se iba a Lima y de ahí en barquito para arriba o no se iba a ningún lado. Entonces, desde España y desde el virreinato del Perú, se les ocurrió mirar un poquito hacia abajo, de Potosí hacia abajo, y en línea recta la tenemos a nuestra hermosa ciudad de Buenos Aires. Tenemos al Río de la Plata, que va a ser la salida, muchos le dicen la entrada a la tierra. No es la entrada a la tierra, es la salida de la tierra. Es la forma más fácil de viajar a donde usted quiera por barco, desde cualquier lugar de la Argentina, sobre todo del norte. Lo más fácil, lo más sencillo es dirigirse al puerto de Buenos Aires y de ahí en barco a donde ponga la proa. De esa manera, 40 años después, escuchen bien, 40 años después de que los amigos querandíes empujaran a lo que quedó de las huestes de don Pedro de Mendoza, los obligaron a abandonar Buenos Aires. Apenas estuvo 4 o 5 años Buenos Aires de aquel tiempo, sobreviviendo
los habitantes. 40 años después, un tal Juan de Garay, asunceño, viene a Buenos Aires y funda por primera vez la ciudad de Buenos Aires. Acuérdense que tampoco están seguros los muchachos de el lugar en que se habría instalado el primer puerto, porque no fue ciudad, no hubo fundación de ciudad sino que no, fue un puerto, un lugar para estar. Si no fuese por Asunción, todavía están los muchachos dando vueltas con los carandíes por atrás. Bueno, lo cierto es que se funda Buenos Aires. Se funda en el año 1580, se funda otra vez, y se funda a la española, ¿no es cierto? Haciendo la plaza central, la iglesia, el fuerte, las casas para los primeros vecinos, la casa para los primeros vecinos importantes, las casas para los vecinos comunes, luego la zona de quintas, luego la zona de chacras y el campo. Y en Buenos Aires era la salida y la entrada a esta tierra prodigiosa que se llama Pampa Húmeda. No tenemos noción nosotros todavía de la riqueza que tenemos al ser habitantes de la Pampa Húmeda, o mejor dicho, me equivoco, no estoy diciendo bien las cosas. La Pampa Húmeda es más que la mina de Potosí, es más que cualquier mina de oro californiana. La Pampa Húmeda es la garantía de tener alimento para todos y para siempre. Por supuesto que lo primero que aparecieron en estas tierras fueron las vacas y los caballos, que se criaron con total libertad y en gran número. Y Buenos Aires durante mucho tiempo, pensemos que fue fundada por apenas 100 personas, entre los cuales la mayoría eran indios guaraníes. O sea, acá en Buenos Aires, en los barrios de Buenos Aires, se hablaba guaraní, no es otra cosa. Era un rejuntadito de gente que tenía que sostenerse. Los querandíes ya habían sido doblegados porque después de 40 años los españoles, enriquecidos por la inteligencia de los mancebos de la tierra, de los mestizos, habían puesto más o menos orden y ya se podía estar más o menos tranquilo. No obstante lo cual, el rey de España ordenó que todo el mundo en Buenos Aires tenía que estar armado y que nadie se podía mover sin permiso. Y no progresó nada Buenos Aires. Escuchen esto. 100 y piquitito de años después, que está fundada Buenos Aires, viene de viaje de Europa un señor Antonio Sepp. ¿Quién fue este viajero que nos interesa señalar ahora? Un jesuita alemán que venía a hacerse cargo de su puesto allá arriba, en las misiones jesuíticas del Paraguay, y entra por Buenos Aires. Y el 6 de abril de 1691, o sea, ya habían pasado cómodamente 100 años desde ese día en que se fundó por segunda vez Buenos Aires. Vamos a ver qué es lo que encuentra Antonio Sepp. Antonio Sepp se llamaba este hombre, y es la mirada de un europeo culto que mira a Buenos Aires. Escuchen esto. 6 de abril de 1691. Hubiera preferido consignar el día con oro que no con tinta. Hoy, viernes de la Madre Dolorosa, arrimamos a Buenos Aires tras larga y penosa travesía marítima en el buque Almirante. Y en esta mañana no oímos en La Plata, en el río de la Plata, sino el tronar de los camiones, el son de las trompetas y la algarabía de la gente que aguardaba al margen del río. Varias compañías de soldados de a caballo y a pie esperaban nuestro desembarco. También había indios con muchos niños, moros y moras, bautizados y paganos. Todos habían acudido a recibirnos. ¿Por qué? Porque en ese mismo barco, aparte de los 40 misioneros que veníamos, venía también
el nuevo gobernador desde España. Buenos Aires es una pequeña, insignificante ciudad. Consta de solo 2 calles que se cruzan en la plaza. Ni siquiera es la mitad de grande como el Tirol pueden serlo Kaltern o Clausen, 2 ciudades, ¿no? La rige un lugarteniente español con mandato por 5 años hasta que uno nuevo es enviado desde España. No obstante, en la ciudad existen 4 conventos de los franciscanos, dominicos, trinitarios y jesuitas. Todos deben vivir en extremada pobreza, pues las cosas, con excepción de los alimentos, son tremendamente caras. Hasta el presente las casas eran de adobe. Hace poco, los jesuitas comenzaron a fabricar ladrillos y tejas. Los maestros de obra son nuestros propios padres. Los albañiles son indios formados en nuestras reducciones del Paraguay. La plata tiene menos valor que el hierro. Un cuchillo cuesta 100 veces más que en Alemania. Igual ocurre con un fusil. Solo los alimentos son baratos, casi ridículamente baratos. Una vaca gorda, por ejemplo, puede adquirirse por centavos. Los soldados andan descalzos y a menudo el uniforme les cuelga como trapos hechos jirones. Levantada por el incesante pampero, la tierra vuela por las calles, de modo que a veces ni siquiera pueda divisarse las casas de la acera de enfrente. ¿Qué les pareció este relato del padre Sepp? Me parece más que interesante detenernos un poquito en esta primera parte de este texto, cuando dice, ellos llegan, ¿no? Estaciona el barco en las afueras del río, y dice, varias compañías de soldados de a caballo y a pie esperaban nuestro desembarco. Escuchen esto, también había indios con muchos niños, moros y moras, hay que entender que eran morochos y morochas, ¿no? No es moros los de España, o los de África, mejor dicho. Bautizados y paganos, o sea, había una multitud, había la indiada pobre, o sea, el pobrerío de ese barrio, de ese Buenos Aires, era importante. Todos, se debe entender que era toda la ciudad de Buenos Aires, o todos los que vivían en ese pequeño poblado, habían acudido a recibirnos, pero no a los sacerdotes, a los 40 sacerdotes, sino al gobernador que se mandaba de España. La ciudad de Buenos Aires nos dice que era muy pequeña y muy pobre, pero miren esto, tenían 4 conventos, o sea, la ciudad tenía muy pocos habitantes, había muy poca riqueza, todos eran pobres, pero había 4 conventos, o sea, había 4 congregaciones religiosas viviendo en ese rancherío o en ese pequeño proyecto de ciudad. Y lo que lo asombra a Sepp es la riqueza de Buenos Aires en lo que refiere a alimentos. Tener un cuchillo era una fortuna, tener una espuela era una fortuna, pero una vaca se compraba por centavitos. Y ese, mis queridos amigos, ese ha sido el regalo y la rémora, ha sido el premio y el castigo que hemos tenido en el Río de la Plata, como lo vamos a ver en las próximas reuniones. Hasta la próxima.